Buenos días mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, dándole gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor, ¿cierto? Por todas las cosas que está haciendo aún en este tiempo, ¿cierto? Cosas que nosotros no vemos, pero que sabemos que Él sí está haciendo. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Si Él nos tiene hasta aquí, con su diestra de justicia nos sostiene. Así que le damos gracias porque una vez más estamos en este día domingo, en esta escuela dominical y continuamos impregnándonos y empapándonos, ¿cierto? Y sumergiéndonos allí en las Sagradas Escrituras para continuar avanzando aquí en el libro de Juan. Y hoy vamos a ver desde en el capítulo 7, desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Primeramente, vamos a orar para disponernos en las manos del Señor y que Él haga su perfecta voluntad en esta mañana y en esta escuela dominical, en esta clase de escuela dominical, en la que, con la disposición de nuestro corazón, aquí estamos una vez más para continuar aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Le invito a que oremos en esta mañana. Señor y buen Dios, gracias le damos en esta mañana, mi Dios Todopoderoso, porque usted ha tenido a bien en esta mañana, Señor, reunirnos y congregarnos, Señor, en torno a su palabra. Gracias, mi Dios Todopoderoso, porque usted nos sostiene, usted nos alienta, usted nos fortalece. Usted nos guía, Señor, allí con su Espíritu Santo, Padre mío, a toda justicia y a toda verdad. Y en esta mañana, Padre mío, nos disponemos en sus manos, para que en esta clase de escuela dominical se haga su perfecta voluntad, Señor, en nuestras vidas. Que su palabra, Señor, toque allí nuestro corazón, que su palabra hable, Señor, a nuestra vida, mi Dios Todopoderoso, y que también podamos ser no solo oidores, Señor, sino también comunicadores de su palabra y podamos compartirla, Señor, con aquellos que aún no le conocen, Señor amado, tal vez con nuestros familiares, Señor, con nuestros vecinos. Padre mío, que podamos llevar esta palabra a toda criatura, Señor. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias en esta mañana. Oro por mi vida primeramente, Señor, para que usted, Padre mío, obre, Señor, a través de mi mente, de mi corazón, y fluya, Padre mío, su palabra hasta cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Que cada uno pueda recibir, Señor, la porción que usted tiene preparada para nosotros en esta mañana, podamos entender su palabra conforme la guía de su Espíritu Santo y podamos, Señor, atesorarla en nuestros corazones y compartirla como orábamos anteriormente. Padre, en el nombre de Jesús le doy gracias, Señor, por esta oportunidad y nos disponemos en sus manos, Señor, para que se haga, Señor, como usted ha dispuesto en esta mañana, Señor, en esta escuela dominical y en cada una de nuestras vidas, mi Señor, en su perfecto amor y en su perfecta sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén y amén. Y comenzamos, ¿cierto? Ya a desarrollar la clase en esta mañana. Ya nuestro hermano Manuel nos estuvo compartiendo en el domingo anterior, allí de la palabra del Señor, ¿cierto? De que ni sus hermanos creían en él, en nuestro Señor Jesucristo. Nos dice allí en la palabra del Señor, en los versículos anteriores, ¿cierto? De que ni sus hermanos, ¿cierto? Creían en él. Y lo instan y lo invitan a nuestro Señor a que se dé a conocer que nadie hace algo en secreto. Si estas cosas hace, le dicen sus hermanos, manifiéstate al mundo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Les dice que aún no ha llegado su tiempo, ¿sí? Que no puede el mundo aborreceros a ellos, que a ellos el mundo no los puede, más a mí, le dice, sí me aborrece. Y así hemos ido desarrollando los capítulos anteriores del libro de Juan, donde nos hemos dado cuenta y hemos podido ver de que están buscando a Jesús, pero para matarles, dice la Escritura.
no lo ven con buenos ojos. Sobre todo porque hace horas en el día de reposo, porque dice que es hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido, ¿cierto? Y llegamos a este día domingo, a la fiesta de los tabernáculos. Y vamos a dar lectura a lo que nos corresponde en el día de hoy. Y es San Juan 7, del verso 10 al 18. Dice así la palabra del Señor. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y avanzamos allí en el 16 y el 17, que dice, perdón, 17 y 18, que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, dice la palabra del Señor. Y no hay en él injusticia, ¿cierto? Bueno, comenzamos entonces. De acuerdo a lo que termina en el versículo 9, dice que nuestro Señor Jesucristo se quedó en Galilea. Sabemos nosotros por la Escritura que su voluntad estaba fija en su objetivo. Y así también debiera también estar siempre en la nuestra, ¿cierto? Que la voluntad del Señor siempre esté allí, fija en nuestro objetivo. Por el versículo 10, ¿cierto? Notamos que, primero, ¿cuándo subió? Dice la Escritura que después que sus hermanos habían subido. Sus hermanos, según la carne, fueron primero. Después subió él. Lo importante no es quién llega primero, ¿sí? Sino quién llega mejor preparado. Si nuestro corazón está bien dispuesto, no importa que otros vayan delante de nosotros, ¿cierto? Cuando nuestro corazón allí está dispuesto pues, para que el Señor haga la obra, no importa, ¿cierto? No importa que algún hermano, ¿cierto?, vaya delante de nosotros o que algún hermano tenga un cargo superior al de nosotros o que estén dirigiendo, ¿cierto? Lo importante es que nuestra relación con el Señor esté allí en forma óptima, que sea diaria, que sea constante, que sea veraz. Ahora, ¿cómo subió? ¿Cómo subió nuestro Señor Jesucristo? Lo dice allí en la Escritura. Dice como si fuera de incógnito, como en secreto, ¿cierto? No manifiestamente, con tal de que la obra que Dios nos ha encomendado sea llevada a cabo con eficiencia, mejor es que se haga con el mejor ruido posible. Podemos hacer la obra de Dios en secreto, ¿cierto? Sin que por eso la hagamos a medias o la hagamos incompleta o la hagamos como nosotros queremos. Tenemos que hacerla como el Señor quiere, aunque, ¿cierto? Como estábamos diciendo, sea allí en secreto. Todo tenemos que hacerlo como para el Señor, pues. O sea, bien hecho,
en buena forma, en perfecta forma, dado que el Señor siempre ve lo que hacemos. Aunque lo hagamos en secreto, el Señor sabe cómo lo estamos haciendo y sabe y conoce la disposición de nuestro corazón. La gran expectación, ¿cierto?, que su persona provoca entre los judíos de Jerusalén. Ellos no podían menos que pensar en él. Dice la Escritura que y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Allí en el versículo 11. Esperaban que la fiesta le traería a Jerusalén. Estaban todos, sí, pendientes de ver a Jesús. Estaban atentos, ¿cierto? Expectantes allí de poder ver a Jesús. ¿Por qué? Porque, no sé, pues podría ser la curiosidad, podría ser lo que habían escuchado de él, algunos lo que habían visto de él tal vez, ¿cierto? Hacer los milagros, hacer las señales. Entonces hay curiosidad, hay cierto morbo también en el ambiente por ver a Jesús. Pero especialmente le esperaban allí los más interesados. ¿Quiénes eran? Los líderes religiosos, cuyas intenciones conocemos por Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esto entonces ocasionaba allí, ¿cierto?, en los líderes religiosos, eh, escozor allí en su interior. ¿Por qué? Por estas cosas que hacía Jesús y decía Jesús. Entonces ahí les quemaba por dentro ya de los líderes religiosos, ¿cierto? Y por Juan 7:25 decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Podemos apreciar también con qué falta de respeto hablaban de él. ¿Dónde está aquel? No lo nombraban, ¿cierto? No hacían referencia ni siquiera al nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino que en forma despectiva hablaban de él. Algo así como, ¿dónde está este tipo? O ¿dónde está ese del cual todos hablan? En vez de aprovechar la solemnidad de la fiesta como una oportunidad para servir a Dios. Estaban contentos de que se les presentara así la oportunidad para perseguir a Cristo, pues cierto, porque ahí si lo tenían allí en medio de ellos, era más fácil poder perseguirlo. Entonces estaban todos allí esperando, ¿cierto?, que se presentara nuestro Señor Jesucristo. La gente tenía diferentes opiniones acerca de él y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, nos dice el versículo 12. La enemistad de los líderes contra Jesús hacía que la gente hablase más de él. Muchas veces la oposición que se hace al Evangelio sirve para que éste se extienda con mayor rapidez. Ser calumniado es, a veces, un medio de ser bien conocido. ¿Por qué? Porque lo malo prevalece. Lo malo se expande o se distribuye más rápidamente. Si no, fijémonos en las redes sociales o en la televisión. Y en este tiempo, las cosas malas salen más prontamente a la luz que las cosas buenas. Entonces, todos estaban allí, ¿cierto? Como decíamos, expectantes. Nótese que el murmullo no era contra él, sino acerca de él. Algunos murmurarían de los líderes porque no le reconocían por lo que él era. Otros murmurarían de que los líderes no le silenciaran y restringieran sus actividades, o sea, no pusieran atajo o una
barrera a lo que nuestro Señor Jesucristo estaba allí haciendo y diciendo, ¿cierto? Proclamando, predicando. Siempre ha sido y será motivo de mucha controversia y discusión la religión de Cristo. Vemos allí en Lucas 12, 51 y 52. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Pero el ruido y la contradicción dentro de la libertad son preferibles, sin duda, al silencio y al aparente consenso de una prisión. Unos decían, es bueno. Esto era una gran verdad, ¿cierto? Sí, Jesucristo era bueno, no le hacía mal a nadie, solamente predicaba, ¿cierto?, lo que su padre le había encomendado. Pero no era toda la verdad, pues era también el Hijo de Dios. Y esto no se lo reconocía, solamente que era bueno, no que era el Hijo de Dios. Muchos no hablan convenientemente de Cristo, porque aun cuando el concepto que tienen de Él no sea malo, es todavía bajo. Incluso los que no lo consideraban como Mesías no tenían más remedio que confesar que era bueno, ¿sí? No le reconocían como Hijo de Dios, no lo reconocían como el Mesías prometido, pero sí reconocían que era bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Lo tenían como un engañador, ¿cierto? Que estaba con sus dichos y con sus acciones engañando al pueblo. Allí por Mateo 26, Mateos 27, 63, dice, ¿cierto? Al día siguiente, 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, y aquí hacen referencia a nuestro Señor como el engañador, viviendo aún, ¿cierto? Después de 3 días resucitaré. Vemos quiénes eran, ¿cierto? Principalmente los que pensaban de este modo. Allí en Lucas 23, 2 y el 5, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. El 5 dice, pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Están levantando falso testimonio acerca de Jesucristo, ¿cierto? Pero lo hacen porque nuestro Señor Jesucristo dice ser el Hijo de Dios. Y la otra porque está trayendo al pueblo las buenas nuevas de salvación. Se está presentando como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios. Si hubiese sido un engañador, de cierto habría sido un mal hombre, y no, como muchos decían, que era bueno. Todos ellos, los que hablaban bien y los que hablaban mal, temían manifestar en público su opinión acerca de él, por temor a los líderes. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Lo leímos allí en el versículo 13, ¿cierto? Todos hablaban ahí
entre ellos, ¿no? Para que no fueran a ser escuchados por los líderes, aquellos que lo apoyaban y decían que era bueno. A continuación tenemos la predicación pública de Jesús en el templo, allí en el verso 14. La fiesta, que duraba una semana, allí en Levítico 23:34, dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová, por 7 días, ¿cierto? Es una fiesta que está arraigada allí en la población de Israel, ¿cierto? En el pueblo de Israel. Porque había sido dada allí en el Antiguo Testamento esta fiesta. Había sido ahí establecida por el Señor. Entonces, ellos la mantenían en el tiempo. Dice la Escritura que estaba ahora a la mitad, más a la mitad de la fiesta, ¿cierto? Subió Jesús al templo, esta fiesta que duraba una semana, ¿cierto? A mitad de fiesta, Jesús subió al templo. Y no solamente subió al templo, sino que enseñaba. Ahora, Juan, ¿cierto? No nos informa, no nos dice nada, ¿cierto? No nos orienta en cuanto al mensaje que Jesús predicó en esta ocasión, allí cuando sube al templo en la fiesta de los tabernáculos. Pero lo que es de notar es que subió a la mitad de la fiesta. Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué no subió antes para enseñar en el templo? Podemos aventurar dos motivos. Primero, porque el pueblo se sentiría más satisfecho de oírle después de haber pasado varios días en las tiendas de campaña. Segundo, porque él consideró que era el momento oportuno, cuando tanto sus amigos como sus enemigos se preguntaban por él. Pero, ¿por qué se manifestó en público precisamente ahora? De seguro que fue para avergonzar a sus perseguidores, pues así demostraba que no les tenía miedo, y por otra parte, les arrebataba de las manos la obra que ellos llevaban a cabo. Era oficio de ellos, ¿cierto?, de los líderes religiosos, enseñar al pueblo en el templo. Pero ¿cuál era o qué era lo que ellos hacían? Enseñaban como doctrina de Dios lo que era mandamientos de hombres. Por eso, nuestro Señor Jesucristo sube y se va al templo para enseñar al pueblo lo que Dios requería que se enseñase. Esto era lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Por eso va al templo y comienza a enseñar, porque lo que están enseñando los líderes religiosos no es lo que Dios quiere. En cambio, Jesús les enseña o comienza a enseñarles lo que el Señor primeramente le transmitió a él para que él les enseñase al pueblo. A continuación, Juan nos narra su conversación con los judíos. Acerca de su doctrina vemos cómo se asombraban de ella los judíos, acerca de la doctrina que Jesucristo estaba impartiendo. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Versículo 15. ¿Cierto? Dimos lectura allí al versículo 15. Se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Eso le llama la atención a ellos, que él no pasó, ¿cierto?, por ninguna escuela, podríamos decir.
El Señor Jesús no había asistido a ninguna escuela de los rabinos, a ninguna, ¿cierto? En el lenguaje de hoy, observa el comentarista Hendrickson, podríamos decir que no había conseguido graduarse en ninguna institución, ¿cierto?, que estuviera acreditada, en ningún instituto bíblico. Él no había pasado por allí. Entonces, esto también les llama la atención a los judíos. ¿Cómo está enseñando sin haber recibido él enseñanza? Pero al haber recibido el Espíritu sin medida, ¿cierto? Juan 3:34 lo dice, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. No necesitaba recibir instrucción en ninguna escuela humana, pues él recibió directamente del Señor, ¿cierto? De Dios. Recibió el mensaje que había de enseñar, que había de impartir, que había de compartir con los judíos. Cristo conocía perfectamente las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús, sin haberlas estudiado a los pies de ningún rabino. En cambio, es menester, ¿cierto?, en este tiempo, que los ministros de Jesucristo tengan su aprendizaje. Y puesto que no han de esperar obtenerlo por inspiración, es necesario que estudien, no solamente los ministros, que todos recibamos, ¿cierto?, instrucción, que estudiemos. Para eso se imparten discipulados, ¿cierto?, en nuestra congregación. Nuestro pastor Guillermo ahí está próximo a empezar el discipulado, y también el día domingo nuestros hermanos allí que se han inscrito con nuestra hermana Marianela. ¿Para qué? Para estudiar, para aprender las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Entonces, dice que es importante que los ministros, que todos, ¿cierto?, nos instruyamos en la palabra de Dios, ya sea por nuestra cuenta o en una institución donde se imparta la sana doctrina. En nuestra congregación allí se imparte la sana doctrina, ¿cierto? La grandeza de Cristo y el asombro que provocaba su doctrina se debía a la fuente en que nuestro Señor Jesucristo la había bebido. Así igual nosotros, ¿cierto? Esta sana doctrina la hemos recibido del Señor. Así lo creemos. Sin haberla aprendido en ninguna escuela de hombres, algunos se percataron de esto, no cabe duda, para honor de él. Otros, con toda probabilidad, lo mencionaron para menospreciarle, como si dijesen, por mucho que parezca saber, no puede realmente poseer verdaderos conocimientos, porque no ha pasado por ninguna escuela rabínica ni ha obtenido la aprobación de sus estudios. Las Escrituras les hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras les anunciaban al Mesías. Las Escrituras estaban hablando, ¿cierto?, a viva voz de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos no le reconocían. Y ellos no se daban cuenta que el Mesías había llegado. No se daban cuenta de que el Mesías estaba allí, en medio de ellos. Aleluya, ayúdenos al Señor, ¿cierto?, a nosotros a entender que nuestro Señor está en medio nuestro y en cada uno de nosotros, allí, obrando cada día en nuestras vidas.
Quizás algunos llegaron a sospechar y aún a sugerir que había obtenido sus conocimientos por medio de la magia, y dar por supuesto que, si no había sido escolar, por fuerza había de ser un conjurador. Así trataban de menospreciar y de desprestigiar a nuestro Señor Jesucristo, tratando de menospreciar su deidad, tratar de minimizarle, ¿cierto? Y no reconocer que es el Hijo de Dios. A continuación vamos a ver las tres cosas que Él dijo de su propia doctrina, que nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo que su doctrina era divina. En el versículo 16 nos dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es como si dijera: lo que yo enseño no lo digo por mi propia cuenta, sino que enseño lo que el Padre me ordenó que enseñase. Aquí nos está demostrando también nuestro Señor Jesucristo la obediencia. Se ofendían los judíos de que enseñase sin haber asistido a ninguna escuela rabínica. Y Él les contesta que lo que Él enseña no era producto del aprendizaje propio, sino de la revelación divina. Jesús no hacía de sí mismo el centro de sus enseñanzas, sino que llevaba a las almas al conocimiento del Padre. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma que tenemos de llegar al Padre, la única forma que tiene, ¿cierto?, el mundo de llegar al Padre es a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice la Escritura y nuestro Señor Jesucristo también lo confirma. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso debemos de tenerlo muy claro. Y Juan 14:9 nos dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La segunda cosa, ¿cierto? O la segunda de las tres cosas, ¿cierto?, que él dijo en su propia doctrina, la segunda es que los jueces más competentes para juzgar del origen de su doctrina eran los que tuviesen un corazón recto y deseoso de conocer y hacer la voluntad de Dios. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, ¿cierto? Que ese sea una premisa en cada uno de nosotros allí en nuestro corazón. El querer, el anhelar y el hacer la voluntad de nuestro Señor. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso lo relata allí en el versículo 17. Nótese que Cristo no prohíbe ni se opone a que su doctrina sea pasada por el escrutinio público y también a la vez por el privado, ¿cierto? Por el escrutinio privado. Nadie puede decir que nuestro Señor Jesucristo se opuso tajantemente. No, Él no prohíbe, a nadie le prohíbe que lo que Él está diciendo, ¿cierto? Que lo que Él está enseñando sea allí escudriñado, así que sea revisado. Pero asegura que solo quienes estén dispuestos a poner su voluntad de acuerdo con la de Dios tendrán éxito en dicho escrutinio. Cristo promete aquí solemnemente
impartir un conocimiento seguro de su doctrina a quienes estén en dicha disposición de corazón. El principio que es expuesto aquí, dice otro comentarista bíblico, Riley, es de inmensa importancia, pues se nos dice que el conocimiento claro depende de la honesta obediencia en gran medida, y que no se puede esperar una visión distinta y clara de las verdades divinas, a menos que estemos dispuestos a poner en práctica las cosas que conocemos, ¿cierto? Lo que hemos aprendido de nuestro Señor a través de la Escritura, tenemos que ponerlo en práctica. Debemos practicar la palabra. No es solamente para aprendizaje, tenemos que ponerla por obra. Al vivir de acuerdo con la luz que poseemos, obtendremos más y más luz. Más nos iremos, ¿cierto? Impregnando, empapando, ¿cierto? De la luz del Señor. Es cierto que mediante el estudio de la historia, de la crítica y de la propia Biblia, se pueden obtener profundos conocimientos teóricos de las verdades divinas. Nótese, teóricos, conocimientos teóricos de las verdades divinas. En realidad, el núcleo fundamental del Evangelio de Salvación es sumamente breve. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, nos dice, además, dice así la Escritura, además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero todos esos conocimientos nos sirven de suyo para impartir el amor a Dios en Jesucristo. Y sabemos, ¿cierto?, como hijos de Dios, que sin amor nada somos. Primera de Corintios 13, del 1 al 3 nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ayúdenos el Señor, ¿cierto? A que ese amor que el Señor ha puesto en nosotros se manifieste a todos aquellos que no conocen al Señor, se manifieste, ¿cierto?, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, se manifieste ese amor que nos manda el Señor, ¿sí? Es un mandato del Señor. Y ninguna cosa espiritual, ¿cierto? Sin amor nada somos, y ninguna cosa espiritual podemos entender cómo se debe. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para eso el Señor, ¿cierto? Cuando ascendió al cielo, dejó al Consolador, al Paracleto, ¿cierto? El Espíritu Santo, para que nos ayude
a discernir y poder entender las cosas espiritualmente, las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿cierto? Las podamos discernir. En cambio, todo el que esté dispuesto a someterse a las reglas de la ley divina quedará convenientemente expuestos a los rayos, ¿cierto?, de la luz divina. Quedaremos expuestos, ¿cierto?, allí, de frente, a la luz del Señor. Tercero, que así queda claro que Jesús como maestro no enseñaba por su propia cuenta, ni para su propia gloria. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Eso nos dice allí en el versículo 18. Veamos de paso el carácter del impostor. ¿Qué busca el impostor? ¿Cierto? ¿Qué persigue el impostor? Primero busca su propia gloria, la vanagloria, ¿cierto? Ser adulado. Eso es lo que busca el impostor, lo cual es señal de que habla por su propia cuenta. Los engañadores hablan y enseñan sin comisión ni instrucción de parte de Dios, es decir, por voluntad humana, ¿cierto? Están siendo o se están apoyando únicamente en su propia voluntad como única garantía de lo que enseñan. No hay en ellos inspiración divina, sino mera imaginación humana. Los que se buscan a sí mismos, ¿de qué van a hablar? ¿De qué puede hablar alguien que se busca a sí mismo? De sí mismo. Así se conoce pronto al predicador jactancioso, ese que le gusta, ¿cierto?, que le tiren flores, que lo adulen, ¿cierto? Eso es lo que busca, ser reconocido, ¿cierto? Su propia gloria. En cambio, los que hablan enseñados por Dios, hablan para la gloria de Dios. Eso tenemos que hacer nosotros, glorificar a nuestro Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor no comparte su gloria. Toda la gloria es de Él. Él es el único que se merece toda la gloria, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer gloria? Nada, nada, ninguna cosa. El que busca la gloria de Dios en lo que dice, bien merece que se le dé crédito en lo que dice. Los que así nos enseñen, y solo ellos, han de ser acogidos y escuchados entre nosotros, ¿cierto? Ahí es donde tenemos que poner atención. ¿Para qué? Para llenarnos de la palabra del Señor, llenarnos de las enseñanzas del Señor. Es la forma que nuestro espíritu también nos revela, ¿cierto?, lo que es de Dios, lo que es del Señor. Con esta rectitud de intención, bien podía Jesús asegurar que no hay en él injusticia. En cambio, los falsos maestros son injustos. Injustos, primeramente para con Dios, de cuyo nombre abusan y mal usan, ¿cierto? E injustos también para con los hombres, a quienes tratan de imponerse, en algunos casos, por la fuerza. Así que, ojo, debemos estar atentos. Hemos escuchado muchas veces a lo largo de nuestro caminar en el Señor, de estos hombres amadores de sí mismos, ¿cierto?, que buscan su bien y la gloria personal. Y ellos, ¿cierto?, hacen abuso del nombre de Dios. Hablan palabra humana como si fuera de parte de Dios. Pero el Señor les tomará esto en cuenta.
No me gustaría ni quisiera estar allí en esos zapatos. Ha de ser terrible. Jesús mostraba, ¿cierto? Siempre Él mostró que Él era veraz, que era verdadero, que era transparente, ¿cierto? Y a la vez justo, puesto que era en realidad lo que Él decía que era. Si Él decía que era el Mesías, es porque es el Mesías. Si Él les transmitió siempre que es el Hijo de Dios, entonces es verdad, Él es el Hijo de Dios. Pero, ¿cuál fue el gran problema de estos judíos? Que no le creyeron. Pues ellos estaban allí, pues, como decíamos aquí antes de terminar la clase, amadores de sí mismos. Buscaban su propio beneficio. No buscaban el beneficio del pueblo, ni tampoco reconocer al Señor, ¿cierto? Que estaba en medio de ellos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino aquí, pues, vino para enseñar allí en el templo y se manifestó allí, aún en medio de aquellos que le buscaban para aprenderle, para matarle, ¿cierto? Como dice la Escritura. Pero démosle entonces toda la honra y toda la gloria al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros, por todo lo que está haciendo y por todo lo que va a hacer, aún en este tiempo, amados hermanos, aún en este tiempo. El Señor está obrando en cada uno de nosotros, en medio nuestro, cada día y en cada momento. Ahí está nuestro Señor trabajando en nuestro medio. Entonces, ¿cómo nosotros quedarnos quietos? ¿Cierto? Tenemos que seguir allí moviéndonos mientras nuestro Señor esté allí con nosotros. Si es que, ¿cierto? No viene antes, debemos allí seguir trabajando para el Señor en lo que Él nos mande. Primeramente, en predicar su palabra, ¿cierto? En llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Así que la invitación es a que cada uno de nosotros podamos allí llevar las buenas nuevas de salvación. Los medios están disponibles, ¿cierto? Allí usted tiene las redes sociales, allí usted tiene, ¿cierto?, su voz para transmitir las buenas nuevas de salvación. Un versículo, una palabra, basta una palabra y el Señor va a hacer la obra. Así es que quedamos en las manos del Señor. Nosotros solamente cumplimos con hacer la voluntad del Señor. Damos la honra y la gloria nuevamente al Señor, contentos y gozosos de poder compartir con ustedes, mis hermanos, la clase de escuela dominical. Vamos a tener un tiempo de oración para dar por terminada esta clase y ya estaremos, Dios mediante, reuniéndonos el próximo domingo para continuar avanzando allí en la palabra del Señor. Le invito a que oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias quiero darle en esta mañana, mi Señor amado, por poder desarrollar esta clase de escuela dominical de adultos, Señor, y también transmitida a los jóvenes, mi Dios Todopoderoso. Gracias le doy, Padre, por que usted está en medio nuestro, Señor, manifestándose a través de su palabra, Señor, a cada vida. Por esto le damos gracias, Señor. Gracias porque cada día, Señor, usted está allí en nuestro medio. Y oro también, mi Dios Todopoderoso, por mis hermanos, por mis hermanas, para que esta palabra allí llegue a sus vidas y sus corazones y también puedan ser usados para transmitirla, mi Señor, ¿cierto? Como instrumentos suyos,
llevar la palabra suya, mi Señor, su palabra, mi Dios Todopoderoso, esta luz maravillosa que alumbra nuestra vida y que también nosotros debemos ser luz. Mi Señor amado, también oro en esta mañana para que usted obre, Señor, allí en medio de los que están enfermos, Señor. Ponga su mano de sanidad, mi Dios Todopoderoso, allí en los que están enfermos, en los que se están recuperando, mi Señor amado. Y en toda necesidad, Señor, ponga allí su mano, su sustento, Señor, ese que viene directamente de usted. Gracias le doy una vez más en esta mañana, Señor, y esto que hemos hecho, Señor, esto que hemos compartido, es para su honra y para su gloria, mi Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús le doy gracias. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga en este día y cada día de sus vidas. Afírmese allí con toda la fuerza de la mano del Señor, porque Él no los suelta. Él no abre su mano para soltarnos. Entonces nosotros somos los que tenemos que allí afirmarnos de la mano del Señor. Un abrazo fraterno para cada uno y Dios mediante nos vemos pronto. Que el Señor le bendiga.